Me llamo Camila. Tengo 33 años. Trabajo como paramédica en una ambulancia, y después de un turno nocturno, mi cuerpo se siente como una toalla mojada, retorcida hasta el límite. Vivo con Oscar desde hace 3 años. Cada uno con su historia a cuestas, él, un matrimonio y un hijo, yo, varios intentos de no derrumbarme. No creamos ilusiones, no jugamos del principio al fin, simplemente estamos juntos, porque así se hizo un poco más fácil. Llego a casa después del turno, son casi las 8. El departamento está en silencio, pero no vacío, se nota incluso antes de quitarme los zapatos. La luz de la cocina está encendida. Ahí está sentado un chico, delgado, pelo oscuro, camiseta negra. Tiene el aspecto de alguien que no ha dormido en toda la noche, pero no por cansancio, sino por principio. Me detengo en el pasillo, aún con la chaqueta puesta. Nos miramos unos segundos, y me da tiempo de recordar una foto que Oscar me mostró una vez, de pasada. Este es Gael. Su hijo. 20 años, dejó los estudios, trabajaba en entregas, no se entendió con la madre, y con el padre, aún más complicado. Hola, dice con calma, sin levantarse siquiera. Papá dijo que puedo quedarme aquí hasta que encuentre algo propio, yo no respondo. Las manos aún en los bolsillos, los zapatos aún puestos, pero ya estoy en casa, en ese sentido en que un extraño empieza a moverse como si fuera el dueño. Su voz es tranquila, sin pedir nada, sin explicar nada. Solo un hecho, paso junto a él, dejo el bolso en una silla, abro un armario, saco una taza. El olor del café que acaba de preparar ya impregnó el aire, ese aroma al que estoy acostumbrada, pero que ahora me parece alterado. No porque sea amargo, sino porque no es mío. Oscar regresa a casa media hora después. Entra, como siempre, ruidoso. Tira las llaves en el estante, se arregla el cabello, y sin quitarse la chaqueta pregunta, bueno, ya te enteraste, ¿no? Sí. Alguien podría haber avisado. Camila, no hagas un drama. Es temporal. No va a causar molestias. La molestia no es él. Es la forma en que lo organizaste. Oscar me mira como si acabara de quejarme del clima. Hace tiempo que aprendió a no escuchar cuando el tema requiere pensar a futuro. En el baño se está secando una toalla. Una de las mías. Pero el olor no es mío. Un tenue rastro de otro gel de ducha, y ese detalle me parece más invasivo que su presencia en la cocina. Gael está en la sala, escuchando algo con los auriculares puestos, y me sorprendo pensando que no sé cómo hablar con él. No es agresivo, ni descarado, ni siquiera frío. Solo, ausente. Como alguien que no se apega a los lugares porque sabe que no se va a quedar. Esa noche, los tres callamos. El televisor suena de fondo, las cucharas golpean los platos como un mecanismo de reloj. Y solo yo sé, el mecanismo ya está desajustado. Solo que aún no se nota. El siguiente día comenzó sin ningún indicio de que fuera especial, no había solemnidad interna, ni expectativa de sorpresas, ni siquiera esa decepción habitual que a veces se siente cuando otros te felicitan más por compromiso que por deseo. Me desperté sin haber descansado bien, con una leve presión en las sienes, que no era dolor pero insinuaba, hoy mejor no creer en lo innecesario. No le dije a nadie que era mi cumpleaños. Ni siquiera se lo recordé a Oscar. Él, por supuesto, lo sabía, aunque eso rara vez significaba algún esfuerzo de su parte. En su mente, una felicitación consistía en el hecho de no haberlo olvidado. Y esta vez fue exactamente así. Mientras tomaba té en la cocina, él salió del baño abrochándose la camisa con una mano, y con la otra deslizaba el dedo por el teléfono, borrando cosas de la pantalla de vez en cuando. Su mirada estaba distante, concentrada en tareas laborales o asuntos personales. Hacía ya mucho que había aprendido a no preguntar en qué pensaba, porque la respuesta nunca revelaba nada nuevo. Camila, claro, soltó, sin siquiera detenerse en la mesa. Felicidades. No me esperes a comer, tengo un día lleno. No me sentí herida, ni sorprendida, ni decepcionada. Solo asentí, sin responder con palabras, porque no tenía sentido continuar un diálogo que no era sobre mí, sino sobre su necesidad de cumplir con la formalidad. No sentí rabia, porque la rabia nace donde aún existe fe en otra posibilidad. Y yo desde hacía tiempo lo veía como alguien incapaz de cuidar de manera simple,
tranquila, el día pasó por inercia. Supermercado, algunas llamadas del trabajo. Rutinas banales que no dejan espacio para la reflexión, pero sí un leve sabor a vacío. Ni siquiera recordé la fecha, porque no quería compartirla con ninguna expectativa. Al volver a casa, el hogar estaba en silencio. Pensé que Gael también había salido, quizás a alguna reunión o simplemente no quería cruzarse. Pero al entrar a la cocina, me detuve. Sobre la mesa había un ramo de crisantemos, no festivo, sin envoltorio, apenas envuelto en papel de periódico. Al lado, una botella de vino español barato, de esos que se venden por unos euros en el supermercado. Y una pequeña nota. Escrita con letra clara, un poco inclinada, solo gracias por recibirme. Gael no me conmovió en sentido cinematográfico, no me rompió ni me derrumbó. Pero algo en el pecho se movió, como una ventana que había estado cerrada mucho tiempo y de pronto se abre sola. Me quedé parada frente a la mesa varios minutos, sin tocar ni el ramo, ni la nota, ni la botella. La sensación era como si, por primera vez en mucho tiempo, estaba presente. No como alguien que cumple un rol, sino como una persona que alguien vio en un momento, sin motivo, sin beneficio. No fue emoción, fue algo más pequeño. Más sutil, la conciencia de que incluso personas ajenas pueden percibir cuando estás sosteniéndote con las últimas fuerzas. Y entonces, en sus gestos, no hay falsedad ni exceso, solo un simple gracias, que no pide nada a cambio. Abrí el vino, lo serví en un vaso pequeño y me senté frente a la ventana. Ya oscurecía. La calle estaba vacía, como una hoja en blanco. Bebía lentamente. Y no esperaba que nadie dijera más. A la noche siguiente decidí preparar algo sencillo, no para alguien, no con la esperanza de compartir, sino simplemente porque el hábito de alimentar, incluso en silencio, estaba más arraigado en mí que cualquier deseo de conversar. Los tres nos sentamos a la mesa sin invitaciones, sin coordinar la hora, cada uno apareció cuando el olor de la comida ya flotaba en el aire del departamento. Oscar, como siempre, después de unas pocas cucharadas, se reclinó en la silla, sacó su teléfono y se sumergió en sus noticias, deslizando el dedo por la pantalla con la misma atención con la que antes leía el diario. Pero ahora era otro diario, una realidad filtrada, donde nada lo inquietaba, donde él decidía que merecía una emoción y que no. Sus dedos se movían sin pausa, sus ojos no se detenían en ninguno de nosotros. Su presencia era técnica. Como una lámpara que da luz, pero no ilumina realmente. Gael comía despacio, en silencio, sin intentar iniciar conversación, y eso también parecía deliberado, no agresivo, sino más bien cuidadoso, como alguien que no sabe dónde pisar. Para no derramar algo. Su forma de estar decía que ya se había acostumbrado a que su silencio fuera más tolerado por los demás que cualquier palabra. De repente, sin apartar la vista del teléfono, Oscar soltó una frase que sonó como una línea de un guión aprendido. De memoria, uno en el que ya no creía pero que aún debía pronunciar: esto no es un hostal. Si hiciste algo, no se lo cuentes a tu madre, solo saca la basura cuando veas que está llena. Su voz era tranquila, pero en esa tranquilidad se percibía algo quebrado, como una irritación interna que, al no tener salida desde hacía tiempo, buscaba cualquier grieta por donde salir. Gael no respondió de inmediato. Dejó la cuchara sobre el borde del plato, se limpió los labios con una servilleta, no de manera teatral, sino casi pulcra, y entonces, con tono sereno y sin tensión, dijo: ya la saqué. Solo que no lo documenté con una foto, si eso era parte del acuerdo. Su voz no era desafiante, no tenía burla ni sumisión. Fue dicha como se responde a alguien que ya no deseas impresionar, ni con bondad, ni con rabia. Oscar lo miró y por primera vez en la noche dejó el teléfono. Hubo una pausa de unos segundos, pero fue más densa que cualquier discusión. Con esos principios, soltó finalmente, con un tono apagado, como si tuviera algo sin masticar en la boca: no vas a durar mucho en ningún sitio. No quería estar entre ellos, pero ahí es exactamente donde estaba, no físicamente, sino como un amortiguador, como ese silencio que se supone debe suavizar el conflicto para que no penetre las paredes. No dije nada, no porque no tuviera opinión, sino porque las palabras habrían sido un ritual vacío, y ninguno de los dos necesitaba ni juicio ni defensa. Más tarde, esa misma noche, mientras acomodaba los platos secos y pensaba en cómo las acciones repetitivas se vuelven fondo de emociones que se acumulan sin permiso, Gael se acercó a la puerta de la cocina. No entró, no se impuso, solo se quedó ahí,
como alguien que no acostumbra decir en voz alta lo que siente, pero hoy algo cambió. No lo provoqué, dijo en voz baja, sin intentar justificarse. Pero creo que el simple hecho de que esté cerca ya es motivo suficiente para que él esté enojado. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, sin encontrar respuesta. No le di aprobación ni negación. Solo asentí, como se asiente a alguien a quien entiendes más de lo que te gustaría. Esa noche no dormí. No fue insomnio, ni ansiedad, simplemente el cuerpo no quería acostarse. A veces pasa después de varios días seguidos en los que, entre trabajo, silencio y tareas domésticas, no queda nada que pueda llamarse descanso. Lo único que podía hacer era ordenar un poco. No por principios, sino solo para llenar el tiempo. Todos ya estaban en sus habitaciones. Oscar veía algo con los auriculares puestos, la puerta de su despacho entreabierta. Empecé a revisar el mueble bajo el fregadero, ese donde se acumula todo lo de, para después, esponjas rotas, botellas, servilletas viejas, un par de frascos de salsa que nadie come. Era una acción mecánica, como lavar platos sin pensar. Solo para que las manos trabajen. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché un sonido en el pasillo. La puerta del cuarto de Gael se abrió. Ni siquiera tuve tiempo de sorprenderme cuando ya estaba en la cocina, en calcetines, con el pelo revuelto. ¿No podés dormir?, preguntó sin rodeos, sin ironía. Así salió. Quería ordenar esto. Hace tiempo que no llegaban las manos, respondí sin dejar el paquete de trapos. ¿Puedo?, dijo, y sin esperar permiso, empezó a sacar todo del estante inferior, colocándolo en el suelo. No me opuse. No hablábamos de más, simplemente, en silencio, sacábamos todo lo acumulado. Él se encargó de las botellas, limpió la repisa. Arrimó el cubo de basura, sin preguntar nada, sin comentarios. Cuando quedó la última caja con contenido indescifrable, se rió brevemente. Esto es un santuario. O ya es museo, es de antes que yo llegara. Pero nadie se animaba a tirarlo tampoco, respondí. Entiendo. Clásico, asintió. Con mi mamá teníamos una bolsa llena de cables ajenos. La mudamos 3 veces de casa. Sonreí. Sin querer. Sin tensión. Él lo notó, pero no dijo nada. Siguió acomodando las cosas como antes. Sin intentar sacar conversación. Cuando terminamos, me lavé las manos, me giré, y él ya había puesto todo lo innecesario en una bolsa. Dejándola junto a la puerta, la saco a la mañana, dijo simplemente. Gracias, respondí. Ya estaba por irse cuando se detuvo en el umbral. Sin mirarme directamente, dijo, sé que este no es del todo mi lugar. Y tal vez no es el momento. Pero intento no molestar, asentí. No por compromiso, sino de verdad. Por primera vez en todo este tiempo no sentí necesidad de decir algo. Cómodo o neutral, lo veo. No es fácil. Pero no estorbas, no dijo nada. Pero desapareció por el pasillo de otra manera. Más liviano. Sin sombra en la espalda, apagué la luz, me quedé unos segundos mirando el estante limpio. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente pude respirar un poco más liviana. Pasó una semana y, desde entonces, en el departamento no cambió nada. De forma evidente, pero los pequeños detalles seguían recordando que los tres estábamos en nuestras propias órbitas. Con Oscar no discutíamos, pero las conversaciones se reducían al mínimo doméstico. Todo lo relacionado con planes, gastos o incluso el clima, sonaba como mensajes de una contestadora automática. Yo no hacía preguntas, y él, como siempre, no daba explicaciones. En algún momento me di cuenta de que empezaba a rodear su coche cuando salía del edificio, como si fuera de un desconocido. Por dentro se había acumulado suciedad, envoltorios, manchas de café en el asiento. Decidí limpiarlo, no por principio, ni por cuidado, solo por mí. Porque todo a mi alrededor se había vuelto tan polvoriento que necesitaba limpiar al menos algo, no la cabeza, no la relación, sino el espacio físico. En el maletero había varias bolsas de plástico con ropa vieja, botellas vacías de agua, una toalla de auto que ya no servía. Empecé por el interior, limpié el tablero, tiré los envoltorios, saqué el polvo. Abrí la guantera, no por curiosidad, solo quería encontrar otra servilleta. Y entonces lo vi, un recibo, uno común, en papel blanco. Un hotel en Torrevieja.
Fecha, hacía casi 2 semanas. Claramente decía, habitación doble, una noche, pagado con tarjeta. No era un hotel para viajes de trabajo. Y no era el tipo de reserva que uno hace por casualidad en la ruta. Miraba ese trozo de papel sin pensar nada concreto. No apareció en mi mente, me engañó, o mintió. Solo esto, y esto también es parte de él. No era nuevo. No era un SOC, solo otro fragmento del cuadro general, ese que ya no colgaba en la pared. Esa noche, cuando regresó, hablamos de la cena. Murmuró algo sobre atascos, una reunión, sobre cómo todo se alargó. No lo escuchaba con atención, porque ya no buscaba si en su voz quedaba alguna nota viva. Cuando nos quedamos solos en la cocina, no fingí un «todo bien». Solo. Pregunté, con calma, como si hablara del corte de agua, «¿Fuiste solo a Torrevieja?». Tardó 3 segundos en entender de qué hablaba. Otros 2, en decidir qué versión dar. Fue solo una noche, no quería conducir. Estaba con un colega, tomamos algo. Me quedé ahí. No pensé que fuera importante. ¿Y elegiste quedarte en una habitación doble?». No se inmutó. Ya sabía cómo no ponerse nervioso. Solo se encogió de hombros, todas eran así. Elegí. La primera que estaba libre. Camila, esto no es una historia, no respondí. Y él no preguntó más. Por primera vez noté que ni siquiera le importaba si yo le creía o no. Porque en su cabeza, esa parte de nuestra vida ya estaba separada. Simplemente. No quería explicar. Y yo no lo pedí, esa noche no podía dormir. No por dolor. No por celos. Sino porque ya no tenía ni el hábito de esperar explicaciones. Pasaron algunos días desde la conversación sobre el hotel. Oscar y yo no volvimos a tocar el tema. Él, al parecer, creía que su explicación breve había sido suficiente. Yo, por mi parte, no veía sentido en exprimirle nada más. Existíamos. En un modo de «no pasó nada», y eso solo reforzaba la sensación de que efectivamente ya no había nada que pudiera romperse, porque entre nosotros, sencillamente, ya no había lo que podía romperse. Esa tarde llegué del trabajo más temprano de lo habitual. Fue un turno corto, así que a las 7 ya estaba en casa. El departamento estaba en silencio, Oscar aún no había vuelto, la puerta del cuarto de Gael estaba entornada. Decidí darme una ducha, solo para quitarme de encima ese cansancio que se pega a la piel después de horas con el uniforme. Al salir, llevaba la bata puesta, el pelo aún húmedo, y no tenía prisa. Caminaba despacio, con la toalla en la mano, pensando si valía la pena cocinar algo o si era mejor pedir comida. No tenía ánimo ni para la cocina ni para el refrigerador. Justo al girar hacia el pasillo, Gael se estaba inclinando frente al cuadro eléctrico. Trataba de averiguar por qué en su cuarto se cortaba la luz constantemente. No lo vi de inmediato, pensé que el pasillo estaba vacío, pero justo en ese instante él se incorporó y nos chocamos. Me sobresaltó un poco, no fue doloroso, ni fuerte, solo inesperado. Su hombro tocó mi codo, la bata se entreabrió un poco y, de forma automática, la sujeté. «Perdón, no pensé que ya estuvieras en casa», dijo enseguida, retrocediendo un paso. «No pasa nada». Tampoco miré, respondí, no con dureza, pero sí con algo de cansancio. Ambos nos quedamos quietos por un segundo en ese pasillo estrecho. Ese momento no tenía ningún doble sentido, y quizás por eso se sintió más intenso. Fue simplemente la conciencia. Los dos estamos aquí, en este espacio, muy cerca, sin la capa de silencio habitual que solía interponerse entre nosotros. Ya. Había dado un paso hacia un lado cuando él dijo, «¿Quieres que ayude en algo?». «No, todo bien. Recién salí de la ducha, ahora me cambio», respondí, esta vez un poco más suave. Él asintió. Y se quedó un segundo más de lo necesario. Y en esa pausa, no había erotismo, no había morbo, no había nada prohibido. Pero sí algo que cuesta nombrar y aún más, ignorar. No era deseo. Más bien, desconcierto. Como cuando ves a alguien de otro modo por primera vez, no como la mujer de tu padre, ni como el hijo de alguien, sino como una persona que, de pronto, se siente más cercana de lo que la situación permite. Entré a mi habitación. Sin mirar atrás, sin apurarme. Cerré la puerta con el cierre de costumbre, no del todo. Y al sentarme en la cama, sentí, el cuerpo estaba tenso. No por vergüenza.
No por nervios, sino porque yo también vi algo. En él, y en mí. La noche siguiente, Oscar se fue a una exposición de autos que había planeado desde hacía un mes. Era una de sus costumbres de siempre: eventos grandes, luces, movimiento, multitudes donde podía deslizarse entre desconocidos sin dejar rastro alguno. No pregunté con quién iba, aunque sabía que no iba solo. Ya no me afectaba. Ni directa ni profundamente. En algún momento dejé de contar cuántas veces había estado de viaje de trabajo, o vuelvo mañana. El día fue tranquilo, sin conversaciones innecesarias. Me pasé horas limpiando la cocina, no por suciedad, sino por hábito. Cuando limpias con las manos, parece que la cabeza también se aclara un poco. Gael ayudaba, al principio, en silencio, solo trajo la basura, sacó unas cajas vacías, después limpió la mesa. No preguntó si hacía falta, no pidió instrucciones. Simplemente se sumó al movimiento. No hablábamos de nada importante. Primero, unas frases cortas sobre condimentos, que se acabó la sal, que esa sartén ya no se lava bien. Después, algo cotidiano se volvió una charla un poco más larga, sobre los estudios que dejó, sobre el trabajo que cansa, pero al menos pagan a tiempo. Yo estaba de pie junto a la cocina, él, al lado, preparando una ensalada. No. Nos mirábamos, no hacía falta, las palabras ya caían en esos niveles que normalmente no se tocan entre personas ajenas. Y en la manera en que hablábamos, no había nada especial, ningún coqueteo, ninguna insinuación. Solo dos personas que, por fin, no necesitaban fingir nada. En un momento dijo: no recuerdo que alguien me hablara tan normal en el último año. Ni en el trabajo, ni en casa. Simplemente, tranquilo. Quise responder algo simple: ¿todo bien? O no hay problema, pero no lo hice. Solo lo miré. Y vi que él también miraba, no de forma invasiva, no a los ojos, más bien como midiendo el espacio entre las frases. El momento pareció alargarse y se volvió ese instante en el que ya todo fue dicho, y lo siguiente lo decide. Otra cosa. Me giré hacia el fregadero para seguir con la cena. Y entonces él se acercó, nuestros labios se encontraron y me quedé inmóvil por un segundo. No porque me asustara, simplemente el cuerpo aún no había procesado lo que estaba pasando. El momento duró unos pocos segundos, pero no presionó. Cuando se apartó, yo ya tenía una cuchara en la mano, la misma que había tomado para mezclar la salsa, y con ese movimiento, instintivamente, recuperé el control. Esto no es correcto. No debe pasar. Mi voz sonó firme, no dura. Pero con esa entonación que uno usa cuando intenta frenar no la situación, sino a uno mismo. Él no respondió. Asintió, despacio, casi con cautela. Y se alejó de inmediato. No intercambiamos más palabras. No me fui corriendo de la cocina. Solo terminé de preparar la cena con calma, serví todo como siempre, dejé los platos en el fregadero. Luego, como siempre. Como si nada hubiera ocurrido. Solo más tarde, ya acostada, cuando el departamento estaba en completa oscuridad, comprendí lo que había pasado. Él no exigió nada, solo me miró, breve, sin presión, y entonces me descubrí pensando: no. Me descolocó. No me asustó. Solo sentí que no debía. Pero, quizá por eso mismo, me gustó. Me quedé mucho rato con los ojos abiertos, pensando no en lo que pasó, sino en por qué no quería que aquello fuera solo un accidente. Pasaron 1 o 2 días, pero lo que ocurrió entonces no quedó en el espacio, sino que se instaló en el aire. No era algo que se pudiera señalar, ni encerrar en un gesto concreto, pero estaba ahí, flotando, como una leve alteración en la temperatura de una habitación donde todo parece igual, pero uno ya no respira igual. No volvimos a tocarnos con palabras, pero las miradas seguían encontrándose, no por deseo, ni por hábito, sino porque en un espacio reducido, evitarse es más difícil que verse. Y aún así, cada vez que nos cruzábamos, ambos hacíamos un esfuerzo sutil por mantener intacta una distancia invisible. Yo seguía actuando como siempre, trabajaba, cocinaba, respondía llamadas del hospital, me ocupaba de las cosas prácticas. Pero toda mi presencia en el departamento había cambiado. Me percibía a mí misma como si caminara con una cámara encima del hombro, observando mis movimientos desde fuera, como si fueran de otra persona que intentaba disimular lo que ya era evidente para quien supiera mirar con atención. Gael no se entrometía. No intentaba repetir nada, no buscaba el momento,
no empujaba la situación hacia ningún lado. Pero en esa prudencia, en esa manera de estar sin molestar, de moverse sin provocar, residía la tensión más grande. No en lo que habíamos hecho, sino en lo que ambos sabíamos sin decirlo, que algo había pasado. Algo real, por mínimo que fuera. Y ahora tratábamos de comportarnos como si no tuviera peso. Como si pudiese guardarse en un rincón de la memoria. Y cubrirse con lo cotidiano. Su mirada no era desafiante, ni hambrienta, ni exigente. No buscaba respuestas. Pero cuando yo entraba a la cocina, él era siempre el primero en notarlo. Y cuando yo salía, él se quedaba un instante más de lo necesario, como si esperara que algo se dijera, aunque ya no quedaran palabras. ¿Cómo? Si controlara con el cuerpo aquello que la voz no se atrevía a nombrar, Oscar también notaba el cambio. No de manera directa, porque nunca fue sensible a los matices, a lo que no se grita. Pero captaba algo, una variación en mi forma de estar. No era frialdad, ni distancia explícita. Era algo más sutil, un encierro, una barrera callada, como si yo ya no participara del guión común, como si ya no creyera en el personaje que compartíamos. Una noche, cuando nos quedamos solos en la cocina, puso la taza sobre la mesa, se sentó. Sin consultar su celular, cosa rara en él, y, por primera vez en mucho tiempo, simplemente me miró. No fue una mirada larga, pero sí lo bastante sostenida como para que yo entendiera, quería preguntar algo. No tenía claro cómo hacerlo, pero el impulso estaba. ¿Estás como, no sé, más fría? No entiendo qué está pasando, me detuve. Dejé el paño de cocina sobre la estufa. No respondí de inmediato. Él no estaba acostumbrado a mis pausas. Se había habituado a los «todo bien», a los «solo cansada», a esas respuestas que salvan el momento y evitan conflictos. Pero esta vez no iba a regalarle una vía de escape fácil. ¿Y vos estás abierto? Pregunté al fin, sin mirarlo, y entre nosotros se instaló eso que no se dice. Eso que no tiene forma ni grito, pero que pesa. No había nadie más en la habitación, pero por dentro ya éramos dos extraños sentados en mesas separadas. Él quiso replicar, o al menos intentó hacerlo con la expresión, pero no dijo nada. Y yo, tampoco. Ya estábamos los dos atrapados en ese silencio en el que cada palabra no construye un puente, sino que hace más hondo el abismo. Fui yo quien salió primero de la cocina. No por enojo, no por evitarlo. Simplemente porque ya no había razones para quedarme. En el pasillo, al pasar, rocé con el hombro la puerta del cuarto de Gael. Estaba entreabierta, oscura por dentro, pero la pantalla de su portátil brillaba en medio de la sombra como una señal tenue. No me detuve, no miré hacia adentro. Pero sabía que él sabía, que yo acababa de pasar. Y sabía, también, que ese gesto silencioso ya era una conversación. En los últimos días, sentía algo extraño, como si en el departamento algo hubiera cambiado, pero no a nivel de muebles o ruidos. El espacio se había vuelto más delicado. Como si los tres estuviéramos actuando con cuidado, intentando no romper lo que ya era frágil. Me despertaba y me acostaba con la sensación de que éramos tres personas viviendo sobre el mismo suelo, pero cada uno intentando no moverlo con palabras innecesarias. Yo me comportaba con contención, sin evitar ni acercarme. No porque no supiera lo que quería. Al contrario, porque dentro de mí ya todo se había desplazado. No sentía culpa, pero sí una tensión inevitable, como cuando sabes que hay que elegir, aunque no sepas cómo. Lo observaba, tranquilo, silencioso, pero muy atento. Nunca se acercó, nunca insinuó nada, nunca buscó repetir lo que pasó. Pero en su silencio, había presencia, de esas que se sienten incluso cuando miras hacia otro lado, y yo sabía, si seguíamos callando, uno de los dos simplemente desaparecería. Oscar ya no preguntaba, no tocaba el tema con palabras, pero en sus gestos algo cambió. Se volvió demasiado preciso en los detalles, como alguien que, instintivamente, intenta sostener la rutina porque siente que está perdiendo el control. Comprobaba el teléfono más seguido, recordaba cosas triviales, incluso compró víveres. Un par de veces por iniciativa propia, lo cual no era común en él. Pero todos esos gestos no tenían peso, porque entre nosotros ya había una grieta. Y aunque él no supiera exactamente de qué se trataba, probablemente la sentía al tacto. Una tarde volví más temprano a casa.
En el pasillo no estaban los zapatos de Gael. En la cocina, también silencio, sin sus pasos, sin el chirrido de la silla que siempre dejaba mal acomodada. Me asomé a su habitación no porque sospechara nada, solo quería dejarle algo. De las compras, café del que le gustaba. Y fue entonces cuando lo vi, todo vacío. La cama tendida. Los estantes limpios. En el alféizar, donde siempre estaba su cargador, nada, sobre el escritorio estaban las llaves, las suyas, con la cuerda y la chapa rayada. Ninguna nota. Ningún mensaje, no lo llamé. Solo me senté al borde de su cama. Por primera vez. En muchos días, me relajé por completo. Y solo una hora después, ya con la habitación a oscuras, mi teléfono se iluminó, estoy con mamá. Temporal. Todo bien. Gracias. Lo leí 3 veces. No por el contenido, todo estaba claro. Desde la primera. Pero algo en mí se resistía a fijarlo como definitivo. Aún así, le escribí, hiciste bien. A los pocos minutos llegó su respuesta. Breve, serena, casi formal, entonces que así sea. Gracias. Dejé el teléfono, encendí la luz en su cuarto y me quedé de pie varios minutos, como si algo más aún tuviera que pasar. Pero no pasó. Nadie volvió. Nadie llamó, no lloré. No me enojé. Solo entendí, lo que empezó como una invasión del espacio, terminó en su silenciosa liberación. En los días que siguieron a su partida, por primera vez no me refugié en el trabajo, no inventé tareas, no me mentí con eso de estar agotada o muy ocupada. Al contrario, me detuve. No de forma abrupta, no a propósito. Simplemente. El cuerpo dejó de fingir. Y ese silencio, no en la casa, sino en mí, fue lo más difícil. Ya no temía que alguien descubriera que entre Gael y yo había pasado algo. Porque no había pasado, en el sentido que le gusta clasificar a las mentes ajenas, pasó o no pasó, es moral o no lo es. Entre nosotros ocurrió justo eso que hacía tiempo no ocurría dentro de mí, la capacidad de ver, notar, responder. Y lo más aterrador, el deseo de estar cerca, no por deber, no por compartir gastos, sino porque con esa persona era más fácil callar que con cualquier otra, hablar. Oscar seguía presente, pero ausente. Todas sus palabras, sobre el clima, la política, el trabajo, ya no entraban en mi espacio. Entendía que seguíamos juntos solo porque en algún momento habíamos elegido el silencio en lugar del diálogo. Y ahora, cuando ese silencio se volvió costumbre, ninguno de los dos sabía qué hacer con él. Él sentía el cambio, pero no lo tocaba. Y yo, no pedía explicaciones. Porque ya no las quería. Porque en su silencio, por primera vez, oí, no me importa cómo estás, no buscaba culpables. Ninguno de nosotros tenía mala intención. Cada uno sobrevivía como podía. Y cuando apareció una nueva presencia, no como reemplazo, ni como tentación, sino como otro nivel de lo vivo, por primera vez en muchos años entendí cuánto me había acostumbrado a no ser notada, y tal vez por eso, entre Gael y yo nunca habrá justificaciones ni conversaciones importantes. Porque todo lo que pasó, ocurrió no para escandalizar, sino para recordarme, todavía soy capaz de sentir. Todavía no desaparecí, y él se fue como debía. Porque quedarse habría significado quedar atrapados. Si nos hubiéramos quedado los tres, todo lo ocurrido se habría convertido en culpa silenciosa o en un intento de olvido. Pero así, quedó como verdad. Pequeña, pero real, no sé qué habría pasado si yo me hubiera ido primero. Si le hubiera dicho a Oscar, no me siento bien con vos. Si hubiera salido de esta casa no por un chico con ojos sinceros, sino por mí. Pero quizás eso es lo esencial, que al fin me puse a mí misma en el centro de una frase, no me convertí en otra mujer. No me volví feliz, ni libre, ni víctima. Solo dejé de ser nadie. Aquella noche no lloré. No pensé en él. No recordé el olor de su gel, no busqué significado en sus mensajes cortos. Me senté en la cocina vacía, tomé té sin azúcar. Por primera vez, no intenté imaginar un final distinto, porque tal como ocurrió, ya es suficiente para vivir con honestidad. Y sin palabras de más.
Ya no veía lo que pasó como algo que necesitara sentido ni juicio. Todo lo que ocurrió no exigía análisis ni justificación. No fue una explosión que dejara ruinas. Fue más bien como una evaporación lenta. Al principio parece que todo sigue en su sitio, solo un poco cambiado. Y de pronto entendés, ya no hay apoyos conocidos, y cada día los recordás menos, porque ya no son parte de vos. No tomé ninguna decisión radical. No cambié de trabajo, no empecé desde cero, no marqué un «desde ahora comienza lo nuevo». Pero por dentro, todo se había desplazado. No de golpe. Simplemente una mañana me di cuenta de que ya no estaba esperando sentirme mejor. Y en eso encontré una libertad silenciosa, de la que no se habla mucho, porque no parece una victoria. Lo más extraño fue que no quería regresar. No solo a la persona que vivía a mi lado, sino tampoco a la versión de mí misma que lo soportaba. Todo. No por obligación, sino por la convicción de que eso era normal, que así viven los adultos, que el compromiso es madurez. Pero en realidad, era solo una costumbre de perderme en silencio, día tras día, sin escándalos, sin señales, sin culpa ajena. Dejé de imaginar conversaciones que podrían arreglarlo todo. Porque ya no creía en el poder de las palabras. Ahora. Sabía que las palabras no cambian nada cuando dos personas llevan años sin oírse, no porque no quieran, sino porque por dentro ya todo está resuelto. Vivíamos como si cada uno tuviera su propia casa, solo unida por paredes compartidas. Él se quedó, y eso fue más revelador que si se hubiera ido. Ni siquiera necesitó preguntar qué pasó. Lo supo desde que dijo su último «nada», y yo, otra vez, no repregunté. Entre nosotros ya no quedaba ni la imitación del interés, solo la habilidad de estar cerca sin generar presión, y sin intentar aliviarla. No fue un fracaso. Ni una purificación. Fue simplemente la consecuencia lógica de una larga ausencia de lo vivo. Cuando nadie rompe nada, pero todo se va apagando, y al final solo queda la forma, vacía por dentro, y justo entonces, cuando ya no hay nada que demostrar, entendí que el verdadero quiebre no está en el hecho, ni en la decisión, ni en la persona que irrumpe en tu vida. Está en el momento en que dejas de esconderte a vos misma una idea que siempre estuvo ahí, así como estaba, no me sirve. Y no quiero seguir en esto. Sin bronca. Sin tristeza. Simplemente no quiero. Ninguna respuesta trajo alivio. ¿Por qué? Las preguntas que antes me hacía ya no eran actuales. Le pertenecían a esa versión de mí que aún buscaba cómo ser correcta. Y ahora quedaba otra cosa, no simple, pero sí sincera. No sé qué vendrá después. Pero por primera vez. Eso no es una amenaza. Ni una promesa. Es solo un lugar desde donde ya no quiero escapar.